Era el primer partido de Rafa Jodar en Wimbledon. Había un poco de dudas respecto a su condición física porque no había jugado ningún torneo previo. Estaba previsto que jugase Queens e Eastbourne, pero por ese problema en la abdominal pues no pudo jugar. Llegó entre algodones y a última hora, en los últimos días, pues empezó a entrenar por primera vez en Wimbledon y dijo que estaba sin molestia. Y había, aún así, ciertas dudas de cómo podría ser el desempeño de Rafa Jodar en su primer partido aquí en Wimbledon. Y a las primeras de cambio, pues nos las ha solventado, pero además con creces. O sea, pedazo de primer partido de Rafa en su debut en este torneo, en el tercer Grand Slam de la temporada. Ahora hablaremos un poco del encuentro, Magic, pero ya Rafa viene desde hace meses sorprendiéndonos. Viene desde hace tiempo demostrándonos que es capaz de jugar bien en muchas superficies, incluso en unas donde a lo mejor de primeras no te hace pensar que Rafa Jodar lo puede hacer bien. Y vamos, otra vez más nos vuelve a sorprender, que llevamos en la palabra sorprender asociada a Rafa Jodar desde hace tiempo. Una gran actuación para debutar en Wimbledon y empezar a sumar minutos en esta superficie, ¿no? Sí, porque no era fácil, José, después de una gira de hierba tan tumultuosa, ¿no? Por el tema de la lesión en el abdominal. Es verdad que él se había preparado a conciencia para debutar en esta superficie. Se tomó un tiempo de descanso importante después de la caída en cuartos de final de Roland Garros. Acudió a Queens con margen para tomar temperatura en un tapete que él no tocaba desde hace más de 2 años, porque el año pasado Jodar no jugó ni un solo torneo junior, profesional, challenger, universitario, no jugó en nada sobre hierba, así que para él era importante, ¿no? El sentirse conectado con esta superficie lo antes posible. Pero claro, llega la lesión en Queens y no juegas competitivamente, no juegas tampoco en Eastbourne, hay dudas hasta el final, hay más incertidumbres que certezas. 2 días antes del torneo parece que las sensaciones son buenas y que se podía encontrar en condiciones de jugar, pero claro, todo eso nos llevaba a tener ahí un mix de dudas, ¿no? De decir, va a jugar, pero está verdaderamente preparado para competir en un Grand Slam. Tuvo fortuna, yo creo, con el sorteo, porque el rival, lo hemos acabado viendo, Felix Gil era un rival idóneo, no es un gran sacador, no es un tenista que le haya discutido mucho el dominio desde el fondo de la pista, pero aún así jugaba en casa como local, podía ser un partido difícil para Rafa, y lo ha solventado. Al final lo más importante no es lo que viniera del otro lado, sino cómo hemos visto al propio Jodar, muy enchufado, muy conectado con su tenis, de más a menos con el servicio, pero en general con muy buenos porcentajes con el saque. En el primer set acabó con un 93% de puntos ganados con el primero y entrando muy bien con la derecha. Ese tenis dominador, ¿no? Desde el fondo de la pista, en pocos golpes, puntos cortos, muy agresivo también con el resto, que esto es algo fundamental, atacando los segundos de Gil como si no hubiera mañana. En Roland Garros le vimos que fue de más a menos con ese golpe. Para Wimbledon es fundamental que la devolución es que al final la devolución en hierba te abre muchas puertas, entonces el saque y el resto aumentan su importancia y tienen que estar a un nivel como mínimo notable, y hoy han estado, ¿no? Entonces es una primera piedra de toque fantástica para Jodar, un partido notable en líneas generales. Hay que esperar quizás a que venga un rival que suba la dificultad, pero el marcador lo dice, 6-3, 6-3, 7-5 en menos de 2 horas. Ostras, para un tío que literalmente estaba jugando su primer partido como profesional en esta superficie, yo creo que es sacarlo con nota, y nota muy alta, luego daremos nota, pero para mí es sacarlo con muy buena nota. Desde luego. Mira que nosotros siempre que hemos hablado de Jodar de cara a la hierba, incluso la pista dura de cemento que viene a partir de agosto, hablábamos y decíamos, y decíamos lo tiene que hacer bien porque él es un jugador que es muy ofensivo, es mucho más ofensivo de lo normal, ataca mucho y eso se premia en pistas que son más rápidas, que el bote es más bajo o que la pelota resbala, ¿no? Y esto es algo que lo hemos visto a la perfección. Mis dudas con él se basaban sobre todo en que venía sin rodaje y la hierba de Wimbledon, sobre todo los primeros 2-3 días, que está muy resbaladiza. A lo mejor no te habitúas un poco y un jugador un poquito más, con una pelota un poquito más complicada de la cuenta te puede mandar para casa. Pero hay que decir que el primer día de competición ya nos ha solventado. Mira, hoy ha atacado un 32% de las veces, Magic. Pues solamente un 17% de Gil, casi el doble. Esto es un poco el tenis de bandera, ¿no? Que puede tener Jodar aquí, que lo que veníamos comentando, y además lo bien que lo ha hecho, lo que tú comentabas, ¿no? Lo bien que ha atacado los restos de segundo del rival, que solamente se ha llevado un 44%. Esto fue incluso mayor la diferencia en el primer set, ¿no? Demostrando bueno, que desde el resto, aunque tú no de primeras no te lo imagines así, pero ya está dentro de los mejores del mundo en esta faceta con solo 6 o 7 meses de competición. Lo que te habla de lo que es Jodar, que te saca bien, porque ya lo vemos ahí los números que han sido muy buenos, pero también, sobre todo, te resta excepcionalmente bien, ¿no?
Otro gran dato, 18 de 26 en subidas a la red, 26 subidas a la red. Hablamos un poco de lo que sí ha mostrado Hodar, lo que no tanto ha mostrado ese revés cortado, ¿no? Que quizás en Hierba puede venir muy bien, todavía no forma parte de su repertorio, pero esas subidas a la red constantes le hemos visto con mucho ímpetu para entrar con el revés paralelo y luego ir a cerrar la media pista, cubriendo bien cuando Gil estaba en una posición defensiva complicada. Tiene que creerse más Hodar, ¿no? Que tiene tenis para dominar a todos y en la hierba ese tenis ofensivo y dominador implica muchas veces un aumento en las subidas a la red. Lo ha demostrado Djokovic a lo largo de la última década y media y Hodar parece que viene a Wimbledon mentalizado. O sea, al final, ¿qué te gusta de ver de Hodar hoy? Pues que todas estas estadísticas, fíjate, 11 bolas de break generadas, que para ser un debut en hierba son muchas, ¿no? Todo lo que dicen estas estadísticas es que estamos viendo a un Hodar que sabe muy bien qué cosas cambiar y qué teclas tocar en la transición pista tierra batida, pista de hierba. Hemos visto un Hodar más agresivo que en Roland Garros, restando mucho más dentro de la pista, aunque eso signifique que haya muchos primeros que no los vas a devolver, pero sabes que en hierba, sobre todo en la primera semana, si el primer servicio consigues restarlo y restarlo profundo, tienes el punto prácticamente en tus manos. Le hemos visto agresivo con el revés paralelo, y es verdad que el saque podía preocupar un poco por el tema del abdominal, pero aunque haya ido de más a menos, los porcentajes acaban siendo bastante buenos, 84% de puntos con el primero, 72% de puntos con el segundo. Es notable el partido, como digo, yo creo que hay que esperar a que venga un rival que ponga las cosas un poquito más complicadas, pero lo que más a mí me ha gustado de Hodar es eso, ¿no? Ver que estos datos reflejan que no va a jugar de la misma manera Hodar aquí de lo que lo hizo en Roland Garros. Y eso ya indica que hay madurez en su cabeza y que entiende el tenis como algo que va cambiando y que es cambiante en función de la superficie, de las condiciones, etc. etc. Le levantó además un break en el tercero, que Félix la amenazó con poder llevar esto un poquito más largo de la cuenta. Y la verdad que incluso en esos momentos tampoco se le iba a dudar. Ha sido un muy buen partido, como digo, para Rafa Hodar. Puestos dar ya una nota, Magic, mi nota tiene que ser bastante alta, porque yo iba un poco con el rabo entre las piernas, como se suele decir, pensando a ver qué puede pasar. Yo te diría que un 8,25 para el debut de Rafa. Yo voy a pensar un 8, fíjate. Notable alto. Al final, joder, sabemos que Rafa incluso puede dar más, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el contexto. Primer partido como profesional en hierba. Vienes de una lesión que te impide jugar 2 torneos. Debutas prácticamente a primera hora, primer turno de todo, ¿no? Puede darte cierta impresión jugar en Wimbledon por primera vez, aunque él ya jugó como junior aquí, ¿no? Y es que lo mejor es eso, ¿no? La sensación de que Rafa pertenece a este tipo de escenarios y que se te tiene que cruzar un tío muy bueno por delante para derrotarle en primera ronda. Esa tranquilidad de veterano, sabiendo que puede desplegar más y que quizás el rival todavía no deja de ser un medidor. Va a haber medidores más duros en lo que queda de torneo, pero para ser el primer partido, yo creo que el 8 está muy bien dado, Rafa. Bueno, grandísimo, grandísimo 8. Y la pregunta que se hace seguro más de uno ahora, dice, bueno, ¿y ahora a quién se va a enfrentar Rafa Hodar? Pues ojito porque se va a enfrentar de nuevo a Pablo Carreño. Ojo, porque esto que voy a decir, que puede parecer mentira, pero no lo es. Con 34 años, Pablo Carreño ha ganado su primer partido en Wimbledon. Ha sido con retirada de Shapovalov, que se ha caído al final del segundo set, se ha chocado con una valla y se ha tenido que retirar, pero seguía dominando Pablo Carreño aún así el partido, iba 2-0 arriba. Primera victoria, como digo, para Pablo, y se va a enfrentar de nuevo con Hodar después de París, que le tuvo dominado a Rafa, 2-0 arriba. Ojito, porque Pablo Carreño, digamos que descubrió un poco la llave que abre el candado de Hodar, ¿no? Habrá que ver si se toma la revancha Pablo o no, ¿no? Teníamos dudas con este partido porque Shapovalov venía en un estado de forma horripilante, pero es que Carreño jamás había ganado un duelo en Wimbledon, había tenido derrotas duras en primeras rondas y no pisaba Londres desde el año 2022. Pero fíjate, ¿no? Haciendo mucho más daño con el primero, más que haciendo mucho más daño, metiendo mucho más primero, con ese tenis que estamos viendo rejuvenecido, ¿no? A sus 34 años, sobre todo porque busca dominar, busca dictar, busca apretar con el revés paralelo, y contra un tenista como Shapovalov, que a veces es todo o nada, yo creo que la mayor estabilidad de Pablo es lo que puede haber marcado la diferencia, ¿no? Metiendo también y jugando con mucho más primero que Shapovalov con un 51% de primeros dentro, se ha visto, yo creo, desguarnecido en muchas ocasiones, ¿no? Mala fortuna para el canadiense porque se retira por un choque frente a la valla, que al final él no tiene culpa de la, entre comillas, pero ya Carreño había alargado el primer set y estaba a un punto de llevarse el segundo, es decir, en un partido que tenía relativamente encarrilado el tenista de Gijón. Yo no es que espere grandísimas cosas de Pablo en hierba, pero para mí es muy bonito ver que un tipo de los 34 años que ha luchado tras una lesión durísima, con una operación grave, que perdió el ranking,
no se conforma solo con decir, vale, he vuelto a tener otra gran actitud, otra gran actuación en un Grand Slam, me planto en octavos de final de Roland Garros, vuelvo a la segunda semana, yo ya he hecho un poquito el agosto, entre comillas, ¿no? Él sigue ahí, ha llegado a Wimbledon motivado, dándose el descanso que necesitaba, pero afrontando con esperanza e ilusión esta primera ronda, y a los 34 años también se puede hacer cosas nuevas y también se puede cumplir primeras veces. Es lo que está demostrando Pablo. Se va a medir ahí, lo tenemos a Rafa Jódar, duelo precioso, ligeramente favorito quizás Rafa, pero puede pasar de todo en un cuadrante en el que, quién sabe si espera a Jannik Sinner en octavos de final. Que fíjate, ¿no? Ahí avanzando jugadores que están ahí un poco. Digamos que no está nada mal el cuadro para poder avanzar a esos octavos de final, ¿no? En definitiva, tendremos un Jódar Carreño este miércoles, ya veremos la hora, pero lo disfrutaremos absolutamente maravillosamente bien. Amigos, esto es lo que ha pasado en primer turno de la primera ronda en Wimbledon. Déjanos abajo un comentario, como siempre. Nosotros nos vamos viendo estos días con todo lo que ocurre en Wimbledon aquí en Punto de Break. Suscríbete para el mejor contenido de tenis. Nos vemos. Suscríbete.